Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Ellen y en el video de hoy haré un tutorial de cómo hacer oro. Ya tenemos el boceto listo y pintaremos por debajo de la capa. Usaremos el primer color de la paleta de colores, que sería nuestro color base, que es un tono marrón. Como aquí pueden ver, esta es la paleta y el orden que usaremos. Yo siempre pongo de primero el color base que vamos a usar. Ahora agregaremos una capa nueva más el recorte y usaremos el segundo color de nuestra paleta. Como pincel usaremos el lápiz difuminado y usaremos la atenuación activada, y podemos bajar la opacidad a la capa para que el color no quede tan marcado. Usaremos el segundo, que es un tono negro. Y disculpen si se escucha el audio así, es que está lloviendo mucho. Entonces colocaremos la sombra en esta parte, pero esto va a depender mucho de qué objeto vamos a pintar de oro. Entonces vamos a colocar la zona de sombra y vamos viendo si le bajamos más o le subimos más a la capa. Ahora el siguiente paso es, yo las uno porque no quiero que se me trabe el celular. Y entonces añado una capa y uso el recorte y el tercer color de la paleta de colores, que en este caso sería un tono anaranjado. Esto es para hacer la zona de las luces y lo voy haciendo con el mismo pincel lápiz difuminado con la atenuación activada. Pueden agregar luces de formas diferentes, como círculos, alargadas, curvas, entre otras. Ahora usaremos el borrador aerógrafo para disminuir un poco la intensidad de las luces que agregamos. Esto es para darle un poco de transparencia al momento de darle más brillo. Ahora el paso siguiente sería agregar una nueva capa más el recorte y usar el cuarto color, que sería como un mostaza. Aplicaremos la zona de los brillos, pero este brillo no va a ser, sí va a ser intenso, pero no es el más intenso. Entonces usaremos el borrador lápiz difuminado para darle forma a nuestro brillo. Creo que es un método bastante cómodo y es muy fácil de hacerle forma a lo que queramos. Ahora esta capa la transformaremos en modo añadir para darle ese tono o ese toque de brillo, y le podemos bajar la opacidad para que aún se vea más transparente. Como pudieron ver, añadí una nueva capa añadir, y esto es para darle más brillo a nuestro oro. Lo hago en una capa aparte porque así me manejo mejor. Nada más vamos a resaltar las zonas donde está el brillo, y en otra capa intensificaremos las zonas donde van a estar las zonas marrones, por así decirlo, para que esto tenga aún más profundidad y más brillo. Una nueva capa, recorte y añadir para hacer este detalle con el quinto color, que esta sí sería el brillo más intenso, y lo que haremos es repasar en ciertas partes este brillo para que así se complemente con el antepenúltimo que colocamos, que sería en este caso el tono anaranjado. Y como pueden ver, estoy usando el lápiz difuminado y voy agregando más detalles. Un trueno. Bueno, ahora por último una capa nueva más recorte y añadir. Le bajaremos la opacidad más o menos a la mitad, como al 50%. Esto es para darle este toque que a mí me gusta mucho agregarle a los dibujos con el rotulador fuerte. Y le podemos borrar un poco para que no se vea tan marcado. Y listo, eso sería todo. Lo único que faltaría sería agregarle color a Linear. En este caso nada más tenemos que ir a la capa y usar el bloqueo alfa. El lápiz que usé, o el pincel mejor dicho, fue el aerógrafo con los tonos de luz que pueden ver aquí, que lo agarré con el cuentagotas. Esto es para que se camufle un poco mejor a la hora de implementarlo en el dibujo. Y así, y coloqué brillo en una capa por debajo de todo, y el fondo pues al final lo cambié a negro para que se viera aún más llamativo. Y así
También lo pueden hacer de distintas formas siguiendo estos pasos, como el brazalete que no les enseñé, sino se los enseñaré al final del video para que más o menos sea un ejemplo. Y listo, así quedaría. Gracias por quedarte a ver este video y nos vemos en el próximo. Y recuerda participar en la dinámica que estoy haciendo en Instagram. Chao.